Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pauta Libre. Hoy domingo, Emmanuel Macron fue reelecto como presidente de Francia y se convirtió además en el tercer presidente electo en la historia de ese país. Hubo una abstención del 28% y los porcentajes fueron 58.6 para Macron y 41.4 para Marine Le Pen. Muchos dicen que este triunfo se debe principalmente al gran miedo que tenían muchos de que llegara la ultraderecha a Francia. ¿Será tan así? Lo vamos a conversar esta noche. Y para eso, para hablar de esto y de otros temas, nos acompaña nuestra premio nacional. Dale. Mónica González. Le carga que le diga, pero ¿por qué no decirle? Pero no, pues si yo soy panelista, periodista, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Stock. Buenas noches, señorita. Y también nos acompaña nuestro compañero Edwin. Y buenas noches a todos los que están viéndonos en sus casas, que tienen la amabilidad de abrirnos su intimidad. Y hoy tenemos un programa que vamos a hablar absolutamente de todo, pero vamos a partir por la noticia del Día Internacional, que fueron las elecciones de Francia. Bueno, porque nos afecta. Nos afecta porque el miedo fue hasta por ahí nomás, porque la señora Le Pen, que es la ultraderecha, logró pasar la barrera del 40%. Y hay elecciones parlamentarias ahora en junio. Era una barrera ideológica, era una barrera psicológica, era el circuito de sanidad. Dense cuenta que obtiene 41,4% contra todo el otro espectro político. O sea, sacó 10 millones de votos más que en la vez pasada, que fue su segunda postulación a la presidencia en 2017. O sea, es la extrema derecha hoy día en Francia, es una tremenda fuerza. La tercera vuelta se va a dar en las legislativas de junio, en donde es muy probable que la izquierda, que la candidata socialista salió décima, de 12 postulantes con 1,8, y la derecha republicana, que también está en el suelo, ¿le suena algo conocido? Algo conocido, ¿no? Como lo que está pasando aquí. Sí. Sacó 4,8%. O sea, de verdad hay un rebaraje de la política francesa. ¿Te parece parecido, Mónica, lo que pasó con las elecciones de Boric? Bueno, sí, porque imagínate, la izquierda, estamos hablando de un partido socialista francés que ha tenido dos grandes presidentes por periodo, que ha sido gravitante en la política francesa, pero no hay que olvidar también que el tercer candidato estuvo ahí, de disputarle el balotaje a Marine Le Pen. Muy de izquierda, además. Que es Jean-Luc Mélenchon, y que, claro, la mayoría de los jóvenes votan mucho por él. Hay gran descontento en Francia con la política, hay gran descontento con los políticos, hay gran desilusión, porque la corrupción ha carcomido la fe pública, hay inflación, hay problemas y además está la guerra. Y no nos olvidemos que hablando de corrupción, la señora Marine Le Pen es la aliada más estrecha de Putin en Francia. Sí. Y es la aliada de, para mí, el hombre más detestable en Europa, que es Víctor Orbán. Un tipo que ha hecho persecución de las minorías, de los inmigrantes, que ha declarado que la homosexualidad y la pedofilia son casi lo mismo, que ha hecho leyes para perseguir. Bueno, ella obtuvo préstamos primero de un banco ruso, pero ahora quien le financió la campaña fue un banco húngaro. ¿Tú crees, Mónica, que la hija bueno, Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, es distinta al padre en la sagacidad que tiene de enfrentar la política? Porque su padre sacó 18% contra Chirac, ella sacó más de 40% en esta tercera vuelta. Pero además, y esto lo rescatan los analistas, con un mensaje muy suavizado. Sobre todo en la segunda vuelta, dándole seguridad a la comunidad europea, así como diciendo, yo no me voy a retirar de acá, no se asusten, perdón, yo vengo... No me voy a retirar, pero que cada país defina su futuro, o sea, es el Brexit. Exacto. O sea, porque si bien es cierto, no es menos cierto, ¿no? Esa típica por frase. Eso es una ultraderecha quizás más... No, yo no le encuentro nada. Política. No, yo creo que suavizó contra los inmigrantes, se suavizó un poco, pero porque se enfocó en la inflación. En la economía. Porque se enfocó en decirle, yo sé del sufrimiento de ustedes franceses, yo sé que ustedes lo están pasando mal.
Y fue a pueblos muy chiquititos en la última parte de la campaña y fue a poblaciones muy marginales y muy pobres. O sea, se dedicó y se No, enfocó fíjate, no te equivoques. Aquí hay un tema que es muy interesante. La precarización. A ver, Francia se ha perdido la industrialización que la hizo floreciente de una manera brutalmente acelerada. Entonces, la antigua clase obrera trabajadora, la antigua clase trabajadora que era muy fuerte con sindicatos CSDT y CGT fuertísimos que negociaban colectivamente y que tenían un poder enorme, enorme, como son las civilizaciones en que los sindicatos tienen poder porque tienen características que los empresarios tienen su gremio, hay una nivelación contra poderes, ¿no? Bueno, esta precarización destruyó esa clase trabajadora. Entonces voy a poner un ejemplo. L'Île Saint-Denis, que yo conozco muy bien, es un barrio, un suburbio que era clase trabajadora pura. 80% votaba comunista. Hoy día 70% vota Marine Le Pen. Ah, mira. Entonces, esa es la transformación. Que pasó en Miami con Trump, ¿se acuerdan? También para las elecciones, que las elecciones de Estados Unidos, cuando salió electo Donald Trump, precisamente lo que provocó mayor curiosidad entre los analistas es que las partes más trabajadoras, más que votaban por la izquierda, votaron por la derecha en aquella oportunidad. A mí está pasando en varias partes del mundo. Sí, me llaman dos cosas la atención. Primero, Macron, como tú lo decías, Mónica, de inmediato dando un discurso para la gente que está enojada, ¿no? Al ganar, dirigiéndose a esa gente enojada, entendiendo el voto de la ultraderecha, que saca más de 40%, y además previendo que en las elecciones parlamentarias la ultraderecha tenga el peso que no tiene hoy. O sea, le puede hacer la vida imposible, ¿no? Exacto. Y lo segundo, esas muestras de cariño de los otros presidentes y primeros ministros de Europa, porque si ganaba la ultraderecha, más Putin de fondo como telón, la Comunidad Europea, y después de lo que pasó con Inglaterra, ya sí, cada vez mucho más desprestigiado en su nivel y en su autocrítica incluso, ¿no? Pero yo diría que lo que nos tiene que preocupar a nosotros es, como demócratas, ¿no? Es que la ultraderecha está subiendo, aprovechándose de esta crisis económica global, en que el poder la tienen las multinacionales, el poder real lo tienen las multinacionales, en Europa, en Chile, en América Latina, donde sea. Entonces, ese poder que decide, que ha ganado en estos últimos 2 años más que nunca, ha duplicado sus ganancias. Polonia, Hungría. No, este poder global, estos hombres más ricos han ganado más dinero que nunca en los últimos 2 años. Han duplicado sus ganancias. Según todos los estudios, la revista Forbes, el Banco Mundial, la CEPAL, se ha concentrado la riqueza, Oxfam, han ganado en medio de esta debacle, han duplicado sus ganancias, que es un horror, ¿no? Porque es evidente que han ganado a costa de el empobrecimiento de de cantidades de personas, son millones de personas. Son más de 200 millones que van a engrosar la pobreza dura el próximo año. Y haciendo un símil con lo que está pasando en Chile también, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto irá a durar este periodo de luna de miel de Macron con los votantes? Porque acá en Chile ya sabemos que la luna de miel dura muy poquito. No, allá no hay. Allá no hay porque las legislativas son ahora. Sí, pues en junio. Y van a ser aceradas porque lo que estoy diciendo es que tenemos Polonia y Hungría acaba de su cuarto mandato Orbán. Polonia está en su cenit. Vox en España ha sacado una cantidad de votos enorme. En Suecia el ultranacionalismo ha incendiado refugios de inmigrantes, ha subido enormemente, porque efectivamente la cantidad de inmigrantes sigue entrando a Europa. Y eso es utilizado por la ultraderecha, ¿no? Es un desafío del progresismo, ¿eh? Lo conversamos, no me acuerdo en quién, a raíz de que Gabriel Boric, nuestro presidente, tiene que enfrentar estas polémicas que le encanta captarlas a la ultraderecha y hacerlas parte de ella, como la inmigración, como la violencia, como la delincuencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde el mundo progresista para poder también salirle al paso a la ultraderecha con esa idea y con esas banderas, ¿no? Es complejo. Yo creo que el tema de la inmigración no hemos hablado de eso como corresponde, y es que llegó para quedarse. Son más de 6 millones de venezolanos que han salido de su país y no hay nada que diga que las políticas del presidente Maduro en Venezuela van a cambiar. Eso va a seguir creciendo.
Y eso viene acompañado de una cantidad de problemas, trata de personas, o sea, todo viene con un aprovechamiento de la miseria de las personas que deben huir de sus países, como de El Salvador, que empezaron a huir, de Nicaragua, y la miseria que nos va a empezar y la falta de agua que va a empezar a asediar. Entonces, hay que hacer políticas regionales, es urgente. Sí. No podemos entender el problema de la inmigración solo haciendo zanjas. Tenemos que tomar políticas regionales para hacer cupos. Y entender que esto es un problema que tenemos que asumir todos los gobiernos, sea cual sea su corte, ¿no? Y también con los países vecinos. Y también regional, por eso digo, o sea, regional. Sí. No es un tema nuestro, es un tema de la región, es un tema que nos corresponde a nosotros. Sí, porque en Europa el tema de la inmigración ha sido el gran tema de todas las campañas, prácticamente de todos los países que tienen problemas de inmigración. Italia, Francia, los países como más cotizados. ¿Y España? Tremendo. Perdón, la cantidad de gente que se ha muerto en el Mediterráneo. Perdón, se sigue muriendo la gente en el Mediterráneo. Pero nosotros tenemos el mismo, ¿eh? Lo nuestro es completamente idéntico. Por eso digo que si el progresismo no se adelanta a entregar soluciones, las va a entregar la ultraderecha. Y ya yo creo que nadie entrega soluciones. Aquí también sacaron un 40%. Yo creo que nadie entrega soluciones, eso es el problema. Los estados están sobrepasados. Con las urgencias y por eso que estamos en crisis, ¿no? Hay una crisis global muy compleja. Y vamos a seguir hablando de Chile. Y nos vamos a meter acá, en lo que pasa acá, porque les quiero contar a ustedes, ya saben, porque ya la vieron, ya comenzaron con ella. Y porque nos preparamos, sí, sí, claro, estudiábamos, nos preparamos, pero también nos encontramos con ella en maquillaje y tuvimos la oportunidad de conversar un poquito ahí, porque viene a la vuelta de esta pausa la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, y vamos a conversar muchos temas, tenemos de todo, economía, la macrozona sur. Porque acaba de recibir un nombramiento muy importante, ¿no? Exactamente, a la vuelta aquí en Pauta Libre. Ya estamos de vuelta en Pauta Libre y nos acompaña la ministra de Desarrollo Social y también ahora la coordinadora interministerial de la macrozona sur, que es un trabajo bien difícil que hay que hacer ahí. Hoy día atacaron con armas de guerra también a un vehículo de carabineros. Gracias a Dios no hubo heridos, no hubo pérdidas que lamentar, más allá del vehículo. Pero todavía está muy grave el camionero que recibió el balazo el viernes pasado, también con balas de guerra. ¿Qué hay que hacer en la macrozona sur? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué van a hacer ustedes en esta coordinación interministerial? Bueno, yo creo que es importante explicar un poquito el tema. Primero, aclarar de que la estrategia para ver el problema de la macrozona sur tiene 4 áreas. Un área principal que es seguridad, que lidera el subsecretario Monsalve. Hay un área que tiene que ver con... Subsecretario del Interior. Sí, una área que tiene que ver con una comisión de verdad y reparación que lidera la ministra Siches, así como los diálogos. Y la ministra Siches me pidió que coordinara la respuesta interministerial al problema básicamente de desarrollo social. Perdón, esto significa que el gobierno decidió tomar el problema, el conflicto con los pueblos originarios y con, en este caso, con el pueblo mapuche, sí, en las regiones del Biobío y de la Araucanía, de una manera global. Así es. Pero yo había leído que eran 5 ejes. No, son 4, a menos que a mí se me había, que puede ser que se me esté escapando. No, pero es que lo más seguro es que me equivoqué yo. Entonces, uno es seguridad, el otro es la comisión verdad. El otro son los diálogos, el otro es la coordinación interministerial. Que el asunto de la respuesta, la pobreza, territorio. Las tierras, las aguas, etcétera. Ahora, es interesante cuando uno va, yo estuve toda la semana, casi toda la semana en la región en Temuco y bueno, y alrededores. Nos reunimos con muchas comunidades, con muchos loncos, con las personas, los empresarios, con todos los alcaldes mapuches, hicimos la coordinación interministerial para empezar el gobierno en terreno.
Y uno se da cuenta que este problema es un problema tremendamente profundo. Son 200 años y hay un tema de fondo que aquí es la definición si somos o no somos un país en el que coexisten distintas naciones. Y esa definición de fondo de alguna manera marca todo lo posterior. Hay una historia efectivamente de pérdida de tierras mapuche y un Estado que no ha dado cuenta de esta realidad. Entonces, uno ve, por ejemplo, que las personas, las comunidades están viviendo en una pobreza brutal. Se les ha dado tierras, pero, por ejemplo, las tierras puede que no tengan agua, porque no hay una... Pero con las forestales. Entonces quiere decir que en el asunto de la CONADI, perdona, pero yo vengo hace tiempo con ese tema que me tiene... Porque yo creo que se requiere una comisión, ¿verdad?, para el desastre de la CONADI. Porque ha sido un botín de guerra. Perdón, pero usted recientemente rechazó, apenas asumió, la licitación de un catastro, que ya había tomado razón la Contraloría, un catastro de las tierras adjudicadas, pero también las hectáreas que quedan por restituir a comunidades que están reclamando tierras. No. Esto es solamente una licitación para un catastro de tierras, para... ¿Solo eso? Solo eso. Ese catastro... ¿5.000 millones de pesos? Sí, y yo la dejé sin razón, quiero ser súper clara, porque nosotros tenemos un catastro de tierras. En la CONADI existe. Si usted, de hecho, entra a la página web de la CONADI, puede ir al catastro de tierra y está. Entonces, probablemente esto podía generar en el margen, pero lo que yo creo que era más bien como una manera de decir, estas son las tierras y no hay más. ¿Ministra? Sí. Esto usted dijo que era un problema ancestral, por supuesto. Así ¿no? es. 200 años, etcétera, etcétera. Y cultural y de dignidad. ¿Le gusta a usted el nombre Macrozona Sur? ¿Se siente cómodo con ese nombre? ¿Es el que va a adoptar el gobierno para tratar esta materia? Yo me siento cómoda con Gualmapu. Me siento cómoda con Gualmapu porque eso es la denominación de toda la tierra que tiene que ver con un territorio que no tiene la misma... Que no es la Araucanía solamente. Claro, que no tiene la misma connotación. Porque llega hasta Chubut, igual Mapo. Sí. Bueno, pero usted me pregunta y yo le digo, yo me siento cómoda con ese nombre. Pero no lo van a usar como gobierno. No sé, yo creo que no hay una definición. Mira, lo que estamos diciendo es Gualmapu, Macrozona Sur, Araucanía. Es que Macrozona es guerrero, es bélico. Es que claro, los detalles no son detalles en esta... Es verdad. Cuando hay verdad. dignidad por medio y cuando hay tanto atropello ancestral, esos no son detalles, ministra. Yo me siento cómoda, y quiero volver a reiterarlo, con Gualmapu. Independiente de que efectivamente Gualmapu se extienda también a otros países, pero hay una parte de Gualmapu que es chilena, que está en territorio chileno, y para mí ese nombre es el nombre que deberíamos utilizar. Ministro, usted entró a una zona que es la zona de mayor pobreza. Así es. En el país. Pero además, usted está hablando de las tierras, que es el problema de la reivindicación, que está en el centro, en el nudo, en la esencia del problema. Pero la CONADI lleva 2 años sin entregar tierra. Así es. Los empresarios forestales en la Corma, la Corporación de la Madera, han dicho que había 38, algo así, licitaciones que estaban listas, entregas de tierra en que ellos habían decidido, empresas de la Corma, entregar esas tierras a comunidades. Pero también el diputado Diego Chalper dice que se habían usado los mismos títulos para comunidades distintas, que esto había sido un botín de guerra. Entonces, antes de entrar a entregar tierra, que es el tema central, ¿cómo lo va a hacer, ministra? Bueno, le puedo decir lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora es efectivamente tener la trazabilidad de todo lo que está en proceso en CONADI. Tenemos 926 peticiones, presentaciones de reparación. ¿De comunidades? De comunidades, 926. De esas hay 31 que están listas para poder negociar. Y eso es alrededor de 75.000 millones. El presupuesto anual de tierra históricamente es alrededor de 65.000 millones. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en estos momentos son alrededor de 20.000 millones. ¿Por qué? Porque la estrategia de la anterior administración era utilizar algo que se llama el 20A,
que es que uno le entrega las platas de manera individual a la familia o a las personas, versus entregar a través del 20B, que uno reconoce a las comunidades y entrega a las comunidades. O sea, estamos hablando de reconocer una comunidad que reivindica la propiedad que le ha sido arrebatada de un terreno. Así es. Pero ahora, ¿cómo Entonces, nos garantiza la ciudadanía, a quienes nos están viendo en sus casas, que ese precio que ustedes están pagando es el real? Espérese, déjeme terminar porque creo que es importante. Entonces, ya había una licitación en curso que estaba lista y que al final había sido por el 20A. Aparte de la subejecución, además se cambió el foco. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Por un lado, sabemos lo que tenemos para comprar, para empezar a comprar lo que vamos a hacer, pero tal como usted dice, tenemos además un problema de mercado que no es menor. Han habido personas que han comprado tierras para que se las compre. Y ahí el principal problema que tenemos son las reglas de tasación. Las tasaciones se encargan afuera. Entonces ahí le estamos pidiendo en este momento apoyo al Ministerio de Bienes Nacionales para que ellos nos envíen tasadores ahora ya y poder mirar realmente de lo que estamos hablando. Su tarea no es fácil, obviamente, ¿no? No. Todas las fuerzas, sí. Pero además porque usted representa en estos momentos un Estado muy fallido respecto de las personas que van a estar al otro lado de la mesa. ¿Cómo se recomponen o qué estrategia tiene usted para recomponer confianza después de la operación Huracán, por ejemplo? Después del robo de madera. Claro. Hablaba yo con el exdiputado René Zafirio, que él va a representar como abogado a un empresario maderero que fue entrevistado acá en Mentiras Verdaderas, que señala que, y hay una acción legal al respecto, que hay, según él, mafias de carabineros uniformadas, que están en el negocio de la madera para después cobrar por los servicios de protección a los camiones. René Zafirio es abogado de esa causa, está dicho públicamente y hay una acción judicial. ¿Cómo se recuperan esas confianzas? Bueno, yo creo que las confianzas se recuperan con hechos. Y creo que en el caso de Araucanía, Macrozona Sur, Gualmapu, las confianzas se recuperan mostrando cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que mostrar desde el punto de vista del conflicto con las comunidades? Fundamentalmente, mostrar que tenemos la intención no solo de entregar tierras, sino que entregar tierras urbanizadas con agua, con apoyo para volver a que sean productivas y cerca de donde viven las comunidades. ¿En qué plazo? Este año vamos a empezar a comprar. ¿Pero cuántas miles de hectáreas o cientos de hectáreas o cuánto? Déjeme decir, en total de esas 926, claro, de esas 926 corresponde alrededor de 300.000 hectáreas, que es igual a todo lo que se ha entregado hasta ahora. Ya. Por lo tanto, estamos hablando, para este año vamos a poder comprar alrededor de 25.000 millones, lo cual no es mucho. Y estamos teniendo, de hecho, mañana una conversación con el ministro de Hacienda para ver cómo vamos a responder. Ahora, los temas de seguridad, de las mafias, los grupos que existen, no solamente desde el mundo mapuche, es algo que tiene que ver, y esa es una labor de seguridad, que es lo que corresponde, que está haciendo el subsecretario Monsalve. Porque igual va a tener que usted involucrarse, claro, porque usted va a tener que enfrentar crimen organizado. O sea, por primera vez hemos escuchado al señor, al que le balearon, le incendiaron la casa ayer. Creo que el señor Sepúlveda se llama, en que dice, aquí hay crimen organizado. Mauricio Sepúlveda. Hay crimen organizado. O sea, el robo de madera son 133 millones de dólares. Se calcula que es la pérdida que hay por el robo de madera. ¿Usted se da cuenta? Si son 25 camiones que transitan con toda esa madera, ¿cómo no los pillan? ¿Cómo no hay trazabilidad? ¿Cómo no se le exige porque van a exportación, ¿no? Y salen de los puertos del sur. ¿Cómo no entra el sí? Claro, no hay papeles, no hay nada. Para ver, dónde están las guías de despacho, son falsas, son verdaderas, quiénes son los dueños finales de esto. Hay denuncias tan fuertes públicas y no hay nadie detenido. Bueno, como este señor que denuncia mafias de carabineros. Yo le quiero decir que o por último, nosotros creemos que efectivamente ha habido un tremendo descuido del Estado
histórico para resolver este problema. Como es un problema que está como allá lejos, y en general, excepto en los últimos años, no era tan claro que fuera tan importante, porque está allá, no se le ha dado la importancia que tiene. Nosotros creemos que este es un tema trascendental de solucionar o de avanzar, porque nosotros no lo vamos a solucionar en 4 años, pero sí podemos avanzar con una estrategia seria que logre algunos resultados. Nos decían de todos lados allá con quienes conversamos, esto es típico, no va a pasar nada. Todos los gobiernos llegan igual, llegan acá y dicen vamos a hacer diálogo. ¿Y qué diálogo si los diagnósticos están hechos? Han hecho comisiones en todos los gobiernos, desde el gobierno de Elwin en adelante. El diagnóstico es súper claro, el tema es avancemos. Eso lo dicen tanto los empresarios. Entonces, mi labor en este momento es efectivamente avanzar. El 90% de las comunidades son comunidades pacíficas que quieren avanzar. Pero, ministra, las no pacíficas, por ejemplo, la CAM ya desechó como vocera válida a la ministra Siches y también al subsecretario Monsalve. ¿Usted tiene la intención de reunirse, por ejemplo, con dirigentes de la CAM o con las personas más violentas de la zona? Nosotros lo hemos dicho como gobierno, nosotros nos vamos a reunir con todos aquellos que quieran conversar con nosotros, con todos, desde los empresarios hasta, y eso es así. O sea, desmiento un informe de interferencia.cl que salió esta semana, donde señala que hay documentos de febrero, ¿sí o no?, de asesores del presidente Boric, que se tenían que aislar grupos más violentos en esta búsqueda de entendimiento. O sea, siempre hay un montón de trascendidos, documentos, etcétera. La posición del gobierno es la que yo estoy expresando. No sé si durante la preparación de gobierno hubo circulando probablemente un montón de propuestas, pero esta es la posición de gobierno. Tampoco tengo idea, aparece el nombre ahí, pero uno no sabe realmente. Entonces, es importante decir que la posición del gobierno ha sido esa desde el día 1, digamos. Y porque usted ha sido nombrada, ¿no? O sea, está hablando con potestad para Estoy hablando con potestad, sí. Entonces, por lo mismo quiero preguntarle, como usted es ministra de Desarrollo Social, ¿cómo va a ser además para ocuparse de la miseria, porque hay miseria en esa zona, pobreza dura, la canasta familiar es más cara que en el resto del país? ¿Cuál es el programa para eso? El programa para eso, esto tiene que ser con el gobierno regional. Cuando digo el gobierno regional, estamos hablando... Cada ministerio tiene representantes, que son los ceremis, en el gobierno regional. Lo que conversamos con los ceremis es que vamos a armar un plan de trabajo que vamos a ir monitoreando los avances mes a mes. Las próximas tierras que entreguemos tienen que tener en paralelo asegurado que haya una PR, que es agua potable rural, asegurado que tengan electricidad, asegurado que tengan conectividad. Eso significa energía y telecomunicaciones, significa vivienda, significa el MOB sobre todo, que es fundamental. Así es. Y significa ordenar y ver cuáles los proyectos de la región. Porque ese catastro, el último que lo hizo fue Egaña, que tenía... Rodrigo Egaña, que tenía... el plan de inversiones listo cuando terminó el gobierno y partimos de nuevo. Entonces, tenemos que hacer un plan de inversiones rápido para que no vuelva a pasar lo mismo. Y esa es una de las primeras tareas, hacer un plan de inversiones. Y vamos a trabajar ahí con Subdere coordinadamente y, por cierto, con el subsecretario Monsalve también. Ministra, insisto, yo no quiero ser majadera, pero hay un tema complejo. Ha habido corrupción allí, muy importante. Está tomando medidas para evitar que se pague más de la cuenta a personas que incluso han hecho autotentados, como ha quedado mostrado en la justicia, ¿no? Para pedir que le compren su tierra porque está siendo reivindicada. Para todos los sobreprecios. Especulación. La especulación del suelo en este país en general es terrible, pero en esa zona mucho más. Y estamos hablando de que han muerto 11 personas este año, como nunca antes, y 28 han quedado gravemente heridas. O sea, estamos hablando de una urgencia por vidas de seres humanos que están allí
arriesgándolo todo a medida que el conflicto aumenta. Bueno, todo el tema de seguridad, el subsecretario Monsalve está yendo a la región y está, primero han equipado y se ha equipado a los policías. Segundo, se ha aumentado la dotación. Y tercero, tenemos que asegurar de que efectivamente se cumpla con todo lo que tiene que ver con las investigaciones, con todo lo que tiene que ver el resguardo de caminos. Hay caminos que son los que sabemos que es donde se producen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para avanzar en las conversaciones? Bueno, dialogando, ya partimos dialogando. Y el problema, efectivamente, como usted dice, es un problema muy, muy grave. Muy, muy grave. Ahora, ¿cuál es la única ventaja que tiene este momento? Tiene dos. El contexto de la comisión de la constituyente, que es importante, y la situación está tan deteriorada que ya las partes están dispuestas a conversar de verdad, porque están perdiendo todo. O sea, están perdiendo los comerciantes. Es una región que está rezagada porque las inversiones finalmente llegan en global, pero la inversión en global no sirve porque lo único que hacen es generar más inequidad en la zona. ¿En qué pie están las grandes forestales? Espera un poquito, es que quiero contestarle a Mónica porque hasta ahora no le contesto qué voy a hacer con la CONADI. Ya. Y Mónica, y no le he contestado a propósito. No le puedo contestar hoy día, pero lo que sí le puedo decir es que vamos a... Sí, pues si ha sido nombrada el jueves, tampoco le puedo pedir que no, tenga el programa pero mire, en las próximas 2 semanas usted va a saber lo que vamos a hacer con la CONADI. Ah, chuta. Pero adelante algo, pues. Me encanta, no puedo. Me encanta, porque pero sabe que eso requiere verdad. Yo sé que requiere la urgencia ahora para adelante, pero ojalá en algún momento tengamos la disponibilidad para mirar, porque gran parte del conflicto ha sido porque ha habido tráfico con las tierras. Ojo, y la CONADI es se creó con la ley indígena para ser el representante de los pueblos frente al Estado. Es decir, es quien garantiza media entre comunidades y el resto, y ese rol no existe. Es un ministro de fe. Claro, ese rol no existe hace mucho tiempo. Y además los mandantes, los que gobiernan, hay un gobierno corporativo que es el grupo asesor, que son elegidos por las comunidades. Entonces, la CONADI se debe a las comunidades, representa a las comunidades y no se está tratando con el respeto que merece. También se desvirtuó. ¿Cómo? Y como otras instituciones también se Totalmente, se desvirtuó. Y las comunidades no se sienten representadas para nada, por los delegados que están ahí, y por lo tanto hay que llegar a hacer una limpieza importante. Y entre otras cosas, por ejemplo, fíjese usted que tenemos una OIRS en que no hay hablantes. Entonces llegan en una OIRS que está armada de un modo tal que es como nosotros armamos, pero las comunidades es distinto. Toman mate, se sientan, tienen otros tiempos. Todo eso parece insignificante, pero no lo es. No lo es. Son símbolos importantes de respeto a una comunidad que compartimos territorio. Lo mismo para las conversaciones. Para las conversaciones estamos hablando de autoridad a autoridad cuando hablamos con los loncos. Puede que a muchos no les guste y encuentren cómo esta cuestión si Chile es un Estado unitario. Por eso que partí diciendo que la definición primera es eso. Y en base a esa definición, la conversación es totalmente distinta. Creo yo. Yo le preguntaba por las forestales, que es un protagonista de todo esto. ¿En qué pie de acuerdo están las forestales, las grandes forestales? Bueno, lo que hemos conversado... Disculpe, ministra, porque también hay versiones de prensa que se están vendiendo tierra a empresas extranjeras. Así es. Y eso posibilitaría o perjudicaría en realidad la compra, por ejemplo, del Estado de esas tierras, si hay una empresa importante extranjera de por medio, ¿no? Sí, hay mucho tema ahí, y también, por cierto, la posibilidad de crear empresas extranjeras, pero tener los mismos dueños, digamos, que no es menor. Con la ley que se está tramitando del beneficiario, bueno, esperamos que salga, ¿no? La ley del beneficiario final, todo eso
Se obviaría, ¿no? Es tan importante avanzar en eso. Sí. Ahora, lo que yo he conversado, que yo no he tenido grandes conversaciones, he tenido un par de conversaciones preliminares con todos los empresarios, incluyendo el representante de Corma, creo que se llama. La Corporación de la Madera. De la madera. Ellos dicen dos cosas. Una, dicen que están disponibles a conversar y a entregar territorio, están disponibles a distintas maneras de pago, incluso pago diferido o entrega de otras tierras. En este momento dicen, nosotros con la situación que tenemos no podemos seguir. Por lo tanto, estamos disponibles a negociar y también si hay comunidades que quieren arrendar sus tierras para producir y hacer algo conjunto, también están disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una intención, por lo menos en lo dicho, de todos los cuales yo conversé y de todas las comunidades y los loncos con que conversé, de avanzar. Bueno, obviamente las comunidades, había una señora que me dijo en una desayuno que hicimos con todas las comunidades en Loncoche, me dijo, ministra, mire, yo crecí viendo a mi abuela y a mi mamá pelear por las tierras, estas tierras que nos despojaron y me dio todos los detalles. Yo he envejecido peleando por la misma causa. Y quiero no morir sin haber recuperado las tierras porque se lo debo a mis hijas y a mis ancestros. Cuando es bien distinto hablar de la región y del problema sentado en la oficina o desde acá a estar allá, es verdad, es muy, muy, muy impactante. Ministra, la quiero cambiar de tema porque también es ministra de Desarrollo Social y también tiene pega por delante. Le quiero plantear el fracaso de los quintos retiros de la semana pasada. Dejó al descubierto las grandes necesidades de la gente. Le pregunto directamente, ¿va a haber ayuda directa a la gente? Hablo de bonos, de IFES, de algo. ¿Tienen pensado ustedes como ministerio eso? Nosotros sabemos que en este momento el problema más urgente que tenemos es el costo de la vida y que los ciudadanos no pueden esperar. Va a haber ayuda directa, los mecanismos específicos se va a anunciar alrededor del martes de esta semana. ¿Cuándo está la reunión con la CUT? Mañana. Se está ultimando los detalles, claro. Porque ahí la CUT planteó la canasta y el salario mínimo. Por lo tanto, ahí habría que entregar una respuesta, ¿no? Sí, ambas cosas se están conversando. Como digo, va a haber un anuncio probablemente en la semana, a comienzo, ojalá a mitad de semana. Pero efectivamente va a haber apoyo. Porque, pero apoyo directo. O sea, estamos hablando de bonos, de ayuda, de plata para la gente. Yo no me quiero referir al mecanismo, pero lo que puedo decir es que efectivamente va a haber apoyo, porque eso es lo importante en este momento. Pero además, no nos olvidemos que está este plan Chile Apoya, que ha salido medio como... Pero tiene mucha ayuda. Por ejemplo, el subsidio Protege. Se agregó hasta los 4 años los niños de las mamás que no tienen jardín infantil, y eso tiene efecto inmediato. Por ejemplo, el tema del transporte público también tiene efecto inmediato. Por ejemplo, se está ayudando alrededor de 100.000 pymes a través de la Corfo, pymes no bancarizadas, para apoyarlos que puedan durante este tiempo generar negocios. Por ejemplo, en el caso del ministerio que yo dirijo, nosotros estamos haciendo 3 medidas. La primera medida es que estamos generando la posibilidad de aumentar el sistema de cuidado, las cuidadoras, el apoyo domiciliario, etcétera, para postrados. En segundo lugar, estamos aumentando los centros de día a un porcentaje a todas las regiones del país. Los centros de día a básicamente el doble de lo que tenemos ahora y los ELIAM a todas las regiones del país. Pero además está el programa de 4-7 que no es menor. En este momento hay alrededor de 300 escuelas que tienen este programa, que es que los niños se quedan después del trabajo en la escuela. O sea, después del colegio. Después del colegio, claro, después del colegio en la escuela. Y también que no es menor el IFE laboral.
Bueno, pero lo que quiero saber si es efectivo, que se descartó un nuevo IFE, o sea, el IFE alcanzó a una gran cantidad. El IFE universal. En cambio ahora se piensa focalizar. El IFE laboral... No, ahora, la ayuda que se va a dar. No, bueno, eso es lo que estamos viendo. Hay cosas que ya se descartaron, eso es lo que aparece en los anuncios de los trascendidos que aparecen No, IFE laboral nosotros dijimos no estamos hablando del IFE, que lo que se va a anunciar ahora se había descartado. Un IFE como fue en que no hay compromiso de que se va a ser utilizado en alimentos, porque lo que le está faltando a la gente es plata para comer. Sí, bueno, y eso justamente es lo que se va a anunciar, insisto. Nosotros tenemos claro que el principal problema que tenemos, nosotros como ministerio calculamos el costo de la canasta básica. El cálculo subió 4%. Ahora, aquí uno se da cuenta al tiro que la canasta básica es una parte de la situación, porque si la inflación subió a 9 y uno va al supermercado y se da cuenta que probablemente un poquito más. Pero sabemos que el costo de la canasta ha subido y por lo tanto esa es la primera prioridad. Janet, ¿qué reflexión le cabe a usted como ministra de Desarrollo Social, ¿no? Y con todos estos malabares que está contando de cómo ayudar a las personas que están sufriendo tanto en este país en estos momentos, que la banca haya ganado $1.000 millones en 2 meses, enero y febrero? ¿En qué país estamos? ¿Qué reflexión le cabe como ministra de Desarrollo Social? Bueno, yo creo que aquí estamos en un país que lleva 40 años de una ideología totalmente neoliberal en la cual el tema es ráscate como puedas. O sea, $1.000 millones en 2 meses. Con una mirada individual para todo. Uno aquí compra un seguro de vejez, uno aquí compra un seguro de salud. Y todo eso es de manera individual. Y si me quiero educar, tengo que gastar porque también. Y si me quiero educar, compro la educación. Mira, leí un artículo, no me acuerdo dónde en este momento, pero en que decía que cuando había venido Friedman la primera vez en el 75... Matamala, Daniel Matamala, la columna de Daniel Matamala. La columna de que es extraordinaria. Claro, que es extraordinaria, claro. Que decía que cuando vino Friedman, él decía que la educación, por ejemplo, era un mercado y que tenían que haber clientes que compraran al mercado y que el mercado regulara. Bueno, nosotros como Piñera país... también, para poder ser libre. Piñera dijo lo mismo. Nosotros como país... ¿Cómo podemos transformar esto de que nos convirtamos en ciudadanos, no? Con primero, plenitud de derecho. Convertirse como ciudadanos. Segundo, aprobar... Mira, la otra cosa, hay un montón de temas con la Convención Constituyente, etc. Sin embargo, el derecho a la salud está aprobado, el derecho a la vivienda está aprobado, el derecho a tener una jubilación está aprobado. Vamos a ver el texto final, pero yo por lo menos tengo grandes esperanzas. A mí me basta una frase, si usted me pregunta, una en la Constitución. Chile es un Estado social de derecho. Si la Constitución dice eso y nada más, cambian todas las reglas del juego. Entonces, como queremos cambiar las cosas, yo la quiero llevar a la aplicación práctica. De acuerdo. Usted es ministra de Desarrollo Social y la Familia. Y se supone que este gobierno es feminista. Uno de los grandes vacíos, grandes deudas que tiene este país, el Estado, es que la gran cantidad de mujeres de los barrios vulnerables son jefas de hogar. Así es. Y eso no lo quiere asumir nadie. ¿Por qué? Porque hubo una influencia en la Iglesia Católica que no quiso asumir que en este país es un país de guachos, porque los hijos están con padres ausentes. Más del 60%, incluso llegando al 70%. Las mujeres de los campamentos, de las poblaciones vulnerables. Partiendo por el padre de la patria que le llaman. Entonces, yo quiero preguntarle, es que a mucha honra, ¿no? Claro, por eso te digo. El país de guachos no puede ser que sea un insulto, o sea, mucha honra. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿qué vamos a hacer para contabilizar a esas mujeres? Entregarles, porque no sabemos ni siquiera cuántas son, ni dónde están, porque además llevamos 2 años de pandemia en que, y usted lo sabe mejor que nadie, ministra, los encuestadores no han ido a terreno y hoy día es bien complejo llegar a terreno. Hay lugares donde no entran. ¿Qué vamos a hacer para suplir esa mirada en terreno, para poder llegar donde esas mujeres que lo necesitan ahora? Inyección a la vena. Bueno, déjeme decirle una primera medida que va a pasar prontamente, probablemente de aquí a un mes.
Una de las cosas que ocurrió en enero es que se cambiaron 9 indicadores del cálculo de registro social de hogares del tramo. Uno de esos indicadores es cómo se mide padre ausente. Antes era la declaración jurada. Ahora tiene que haber o una declaración jurada de ambos. Usted se imaginará que esa cuestión es imposible. No, ponerse de acuerdo para ir. No, pero si está ausente, no existe. Está ausente. O una denuncia por violencia o un juicio. Entonces, pasó que el número de mujeres que les subió, mujeres con padre ausente, que les subió el registro fue alrededor de 150.000, por ahí. Eso lo estamos corrigiendo y lo estamos en este momento, eso lo vamos a dejar sin efecto, porque evidentemente esa medida por sí misma es una medida que va a permitir mejorar la protección. En paralelo estamos diseñando en este momento el módulo de la encuesta CACEN para poder efectivamente estimar, porque la encuesta CACEN es una muestra probabilística, no es un censo, pero para poder estimar cuántas son esas mujeres, que es la mejor estimación que tenemos, y además estamos lanzando ahora una encuesta que va a contar las cuidadoras, porque uno de los temas que tenemos es que hay un porcentaje importante de mujeres que son cuidadoras y también las personas con dependencia, porque es lo que hay un porcentaje ahí también de población que no puede trabajar, pero que además tiene una familia con un impacto brutal porque tiene a alguien con dependencia. En lo más estructural, hay una de las reformas centrales de este gobierno en la generación del sistema integral de cuidado. Aparte de reforma tributaria que va este año, reforma de pensiones que va este año, ya para los años que vienen va el Sistema Nacional de Cuidado y las otras reformas estructurales que están en el programa. ¿Qué esperanza tiene puesta usted en la reforma tributaria, ministra? ¿Qué plazo? ¿Qué esperanza tiene usted puesta en esa reforma tributaria, no? ¿Qué espera? Lo esperamos recaudar, es súper simple, esperamos recaudar alrededor del 4,5 el PIB. Eso es lo que ¿Y piensan que van a tener el apoyo del Congreso? Bueno, o sea... Porque ha sido difícil el tema del aquí, Congreso. Bueno, ahí tenemos otro tema, que tenemos un Congreso que en este momento está extraordinariamente disgregado en pequeñas fuerzas que tienen, además, al interior de las fuerzas, no son homogéneas, no existen los partidos como existieron. Por lo tanto, la única manera es conversando, generando trabajo prelegislativo y convenciendo. O sea, si nosotros sabemos que necesitamos, nosotros pagamos en total más o menos el 19% del PIB en impuestos. En Estados Unidos, el 25%. Sí. En Europa, el 44%. Sí. Y la pregunta entonces, ok, ¿y entonces les ponemos impuesto a todos? No, ¿por qué? Porque por lo que estamos diciendo. Ministra, por lo tanto, tenemos que pensar en impuestos específicamente a aquellos que tienen más. A propósito de la banca, ¿no? Que hablamos que ganó $1.000 millones en 2 meses. Más del 50% de lo que recaudamos en impuestos es IVA, que es el impuesto más regresivo de todos. En ese país que lo pagamos todo. En ese país estamos. Claro. ¿Y bueno, por qué tenemos ese impuesto? Hablar, ¿no? Claro, ¿y por qué tenemos ese impuesto? Porque los impuestos estructurales nunca ha sido posible instalarlo. Esta reforma urge, la reforma tributaria urge. Está parado en el Senado. Y el ROI, exactamente. Con todo el lobby que hay ahora, pero además tenemos otros problemas, ¿no? Como las exenciones tributarias, que son una frescura inaudita, ¿no? Ahora, o sea, por ejemplo, todo el lobby que ha hecho la empresa de la construcción. Y vamos a tener que poner impuestos si queremos realmente enfrentar la pobreza que viene, ¿no? Tal cual. Ahora, ahí tenemos un problema, ¿no? Que es que la gente en general no entrega poder, tampoco entrega dinero muy fácilmente. Y yo diría los 3 temas que en el fondo marcan es prestigio, poder y dinero. Entonces, para lograr pasar esto en el Congreso necesitamos la ciudadanía. Pero para eso se requiere comunicar bien.
De acuerdo. O sea, yo creo que una de las cosas que ha fallado antes es que cuando usted dice se requiere dialogar, pero también se requiere saber con exactitud qué es lo que quiere el gobierno. Los proyectos con detalle, o sea, este es el punto de partida para poder saber dónde se le quitan los dientes y por qué se le quitan los dientes a los proyectos que entran con dientes, con muelas, con colmillos. El tigre es precioso y después sale un gato con sale lepra, un ¿no? oso panda sale. Sí, Entonces, bueno, eso verdad, efectivamente... lo importante es que la ciudadanía sepa por qué se le quitó este diente, esta muela, a qué se debe. ¿Debe a un lobby o es porque realmente es el interés de Chile? Yo creo que estamos en ese punto. Así es, y por eso que estamos reforzando toda nuestra comunicación. Nosotros actuamos como gabinete y hablamos todos de todo. Ahora, la reforma de pensiones, por ejemplo, que está liderando la ministra Janet Jara, es claro cuáles son los puntos, hay que explicarlos bien. ¿Qué significa? Que sea con aporte de tripartito, de empleadores, trabajadores y el Estado. Que es un tema que cambia. ¿Qué significa que se solidarice una parte? ¿Para qué se solidariza? Porque como estamos en esta sociedad, que hay un montón de personas que nacieron en un Estado con esta concepción de individuo. De lo mío es mío. No entienden esta cuestión de que haya fondos. Lo mismo pasa con cuando se plantea el fondo de salud. La gente dice, yo no quiero qué sé yo. No, confunden el financiamiento público con la manera como se administra. Pero toda la gente quiere un servicio de salud público. Quiere, no sé si toda la gente. La mayoría, Claro. perdón, estamos hablando de las mayorías. Sí, sí. La mayoría de la población hace cola en los CESAM, en los COSAM, Hay que en todos los explicar lo que en Europa hospitales. es O así, sea, los de países verdad, desarrollados. Pero, por ejemplo, la mayoría así quiere es. una atención oportuna y no estas largas esperas que son bien poco dignas, ¿no? Pero fíjese, Mónica, que en pensiones, por ejemplo, si usted pregunta si quiere reforma de pensiones, todas las personas dicen que sí. Pero si pregunta el tema de quién son los fondos, todos dicen que ellos quieren los fondos de su cuenta. La gran mayoría. El tema del fondo de solidario, que significa que cuando uno envejece tiene pensiones mayores porque ese fondo permite que los que están ingresando al mercado subsidien a los que están retirando. Hay que hacer Si es escuela que tienen cívica con contrato. eso, ministra, hay que hacer escuela cívica con eso. Si uno lo explica bien, lo que significa un sistema solidario y de reparto, yo creo que se va a entender como tal, ¿no? Yo también, Freddy, yo por también. último, que se elija, ¿no? No quieres reparto, bueno, entonces gana lo que está ganando alguien que está ahora Pero en la- también depende de que tengas contrato. Y lo que la está FP. ocurriendo hoy día es una precarización acelerada que no teníamos nosotros. O sea, hoy día hay una gran cantidad de gente Pero si uno le dice que una- no tiene contrato. No tiene contrato. Entonces esa gente no tiene ni una posibilidad ni de ser Queda fuera del solidaria ni no sistema. solidaria, porque no tiene seguridad social para ella. Así es, pero por otro lado, Mónica, y esto también es importante, uno tiene que mirar las tendencias. Las tendencias son hacia el empleo no formalizado en el mundo. Otra cosa es el empleo precario. Y él hablaba del empleo precario. Y el empleo precario, evidentemente que tenemos que tener mecanismos para que esas personas coticen y esas personas tengan su jubilación. Y si no pueden cotizar, el Estado lo haga por ellos en el momento. Pero ese es un país diferente. ¿Sí? Ese es el país porque las personas votaron que efectivamente aprobaban el cambio de constitución. Entonces, en este momento es el momento de decir, ahora se juega efectivamente que lo que votamos sea efectivamente lo que ocurre. ¿Y usted cree, ministra, que la gente lo entiende? Porque las encuestas, el presidente y todo el gabinete van a la baja y la gente ha tenido muy poca paciencia. Hablábamos en el primer bloque de Macron y de las elecciones en Francia, de cuánto duran las lunas de miel. Y claramente la luna de miel de Gabriel Boric duró muy, muy poquito. Otra cosa con guitarra, dicen. Yo le pregunto de medidas más concretas, no de estamos pensando, estamos No, evaluando, vamos a hacer. Pero Carolina, ya hemos hablado de medidas concretas. Plan Chile Apoya, hemos hablado de medidas concretas. Ingresa la reforma
tributaria de aquí a alrededor de un mes, concreto. Ingresa la reforma de pensiones alrededor de septiembre, estaba pensado para después. Concreto, va a haber un aumento del salario mínimo a 400.000, mucho antes de lo que pensábamos. Concreto, va a haber subsidios directos a las personas para paliar esta crisis, en particular, y eso es lo que se está viendo, cuál va a ser el mecanismo. Eso es concreto. Ya. Oye, a mí se me quedó una pregunta en el tintero, pero del tema Pero de la dígala Araucanía, nomás. Dele nomás. Vas a volver al pasado. Que se me Vuelva, quedó no, pendiente. vuelva. Dale. Oiga, ministra, Te quedaste en el pasado. me quedé en el pasado, que soy un nostálgico. Bueno, yo también, Me gusta la ¿no? música clásica y el rock clásico. Oiga, ministra, a propósito de lo que está haciendo ahora, ¿no? Y su papel ahora de moderadora y de que tiene que hacer ahí en la Araucanía, ¿cuál fue la gran enseñanza que sacó el gobierno después del desastre de Temucuicui? Era buena la pregunta, Frey, qué bueno que le hiciste. Yo diría que Y qué a bueno que la veces dejaste para el final. hay que hacer un gran rodeo para dar un gran paso. Esa es la enseñanza que sacamos. Y en silencio. Y en silencio. Y hay que visitar y no ir nomás. No, poquita prensa, mucha conversa. No en la oficina, en los lugares. Ir a donde las personas más que... Y bueno, y todos somos, nosotros, como todos nos equivocamos. Y vamos a cometer errores y seguramente que yo me voy a mandar un par de cosas y ahora todavía no, nada así, pero seguramente y cada uno Sí, de porque nosotros... usted aceptó este puesto así... coordinadora interministerial. Claro, lo que pasa es que suena como mucho más importante, pero como insisto, este es un componente, nosotros somos un equipo, el subsecretario Por eso Monsalve. mismo, pues usted es un equipo, son parte de un equipo, pero del problema más urgente, Y usted lo coordina. más candente. O sea, usted va a tener que ser el rostro de la coordinación. Claro, junto con el subsecretario Monsalve, ambos. Pero efectivamente, bueno, ¿qué le puedo decir, pues, Mónica? Para eso estamos, pues. Lo único que le puedo decir, o sea, cuando uno asume un cargo en un gobierno, está para darlo todo para que ese gobierno tenga éxito. Yo trabajé con la presidenta las 2 veces y... Con la presidenta Bachelet. Así es. Y la primera vez hicimos, como en su Secretaría de Salud Pública, hicimos todo un programa que se llamaba Los 13 Pasos hacia la Equidad, que tenía una serie de cosas, comunas vulnerables, foco en las comunas vulnerables, una serie de cosas. Y eso hasta el día de hoy está. Entonces una cosita a lo mejor pequeña, pero quedó. Después en FONASA, cuando llegamos, usted no tenía una interacción directa en que podía inscribirse en el consultorio, podía inscribirse en FONASA, todo hacerlo desde su casa. Y nuestra plataforma web era una plataforma que decía, la directora de FONASA fue a ver si estaba lloviendo en la esquina, etcétera. Pero pagaron bien caro por esa plataforma. No. Sí, antes habían pagado bien caro. No sé si antes, pero lo que le puedo decir yo es que si usted va ahora, puede hacer un montón de cosas en línea. En ambos casos, nos sacamos la mugre. Todos los que estábamos en ese gobierno. Como nos haya ido, nos sacamos la mugre. Y ahora nos vamos a sacar más la mugre todavía. Porque este es un gobierno que intenta hacer transformaciones. Pero porque estamos en emergencia, ministra. Claro. Porque este no es un momento cualquiera. No es un momento cualquiera, pero al mismo tiempo, no es un momento cualquiera en lo difícil que está por la situación mundial y por la situación acá, pero al mismo tiempo no es un momento cualquiera por las posibilidades que tenemos con una convención constituyente y con una ciudadanía que está empoderada, que espera cosas rápidas, soluciones, pero que tiene sentido común para entender que hay un pedazo que tiene que ser ahora ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apoyar el aumento del costo de la vida, pero que las reformas estructurales no se hacen en un mes. Y eso creo que los ciudadanos lo Y hay que entienden. explicarlo también. Y intentaremos explicarlo mejor.
Ministra, le queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en Pauta Libre esta noche. Conversamos de todo. ¿Quedaron más preguntas, Freddy? No, todo bien. Dígame nomás. Le deseamos mucho éxito en esta nueva misión que tiene, este rol tan importante en la coordinación de la macrozona sur, que no es nada menor, como decía Mónica. Muchas Bueno, buenas noches, ministra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Que esté muy bien. Bueno, y nosotros seguimos con el programa porque a la vuelta vamos a conversar en vivo y en directo con el ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Miguel Montesino, que fue el líder de la El fuga, hombre que organizó. claro, de la cárcel pública de 1990. Espérenos. Estamos de vuelta completamente en vivo y en directo. Esto es Pauta Libre y les queremos informar a todos ustedes que se anunció para mañana de parte de ciertos grupos un paro nacional reclamando por el fracaso de este quinto retiro, pero también se habla de un paro de camioneros. Bueno, no sabemos, no tenemos la información exacta, pero lo que sí ya está pasando es que en la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine, ya hay un bloqueo de camiones. O sea, ya se está cortando la Ruta 5 Sur. Es una De noticia nuevo, en qué desarrollo. horror a la gente que tuvo tantos problemas la semana pasada. Es una noticia en desarrollo y la vamos a estar contando, pero para que sepan, estas son las imágenes que están circulando a través de las redes sociales. Y retomamos nuestra conversación porque seguimos con Miguel Montesino. Él es el líder de esta fuga de la cárcel pública de 1990. Y estábamos recordando Que precisamente... acaba de volver a Chile por primera vez Sí, después pues. de 27 años. 30, más de 30 años. Sí. Más de 30 años. 32. Oye, Miguel, en tu biografía hay un hecho que me gustaría que si pudieras aclararlo. En agosto de 2010 en México eras detenido, acusado de robo y atacar a un policía. ¿En qué contexto fue esa detención y por qué se produjo? Mira, hay muchos casos en nuestros países se parecen mucho. Chile a México, México a Chile, principalmente en lo que dice relación con el neoliberalismo. Las mismas atrocidades, mentiras que se inventan acá por parte de los uniformados lo hacen en México. Nada más que en México son bastante más corruptos, pero se prestan para cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí en todas partes que he ido me ha perseguido el pasado de forma oprobiosa, pues. Me han estado siguiendo, principalmente los años 90 que yo llegué a México fue una cosa horrorosa, pues. Siempre me han perseguido, me han acosado, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso mismo está inscrito todo lo demás, pues, ¿no? Algo parecido le pasó también a Escobar Poblete, a Emilio. De hecho, le inventaron un secuestro, ¿no? Te digo eso porque yo soy el abogado de él allá en México. Miguel, ¿usted es el abogado de Emilio, de Raúl Escobar? Sí. Lamento decirle Sí. que yo he investigado bastante y no creo que sea mentira. ¿Ah, sí? Sí, y perdóneme que se lo diga, pero el caso Ajá. de los secuestros en México es un hecho muy, muy, muy terrible. La cantidad de desaparecidos que hay en México es terrible. Espero que no lleguemos nunca a eso. La vida en algunos estados de verdad no vale, y los periodistas los matan como mosca. Y yo investigué bastante el caso del comandante Emilio, de Raúl Escobar, y llegué al convencimiento de que efectivamente él tiene alguna participación en esos secuestros. Perdone, pero es mi convicción. Sí, estoy de acuerdo, Usted tiene todo el derecho a tener sus propios información y antecedentes. Yo me metí a ver eso por un problema de derechos humanos, me metí a ver el caso de Emilio, principalmente porque ese estado, el estado de Guanajuato, está comprobadísimo
que es la misma policía la que ha llevado a cabo los secuestros. Perdón, de hecho, el estado de Guanajuato... Miguel, pero eso ocurre en casi todos los estados. El problema básico sí, pero es que Guanajuato... la policía y las Fuerzas Armadas están involucradas en los secuestros porque están cooptadas por el crimen organizado. Sí, claro. Pero ese estado es el porcentaje muchísimo mayor que en los demás estados. El estado de Guanajuato es un estado transversalmente cruzado por el secuestro y en general por las bandas organizadas, pues, que son dirigidas por la policía. Bueno, pero respecto a lo que le preguntaba Freddy con respecto a su caso, en su caso hubo un montaje, ¿qué fue lo que pasó? Sí, lo mismo que pasa normalmente allá. De hecho, usted muy bien lo decía, los desaparecidos son cuantiosos allá. Pero ¿por qué a ti, Miguel, por qué a ti entonces te habrían hecho este montaje? ¿Por qué? Porque hacía tiempo que me andaban siguiendo a mí. Mucho tiempo. ¿Pero quiénes? ¿Por su pasado? ¿Qué grupos de qué? Por mi pasado, sí. Principalmente la seguridad de México en complicidad con la derecha chilena, pues. Pero la derecha chilena, la derecha chilena... Hay mucha Miguel, conexión entre la derecha chilena. ¿Tiene implicancia en México? ¿Cuál es la relación? Para poder entenderlo bien. Hay muchos nexos entre la UDI y la derecha chilena, el PAN. Entonces, se comunican, se intercambian información, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los compas argentinos, uruguayos, chilenos que han estado allá han tenido problemas precisamente con los servicios de inteligencia mexicanos, que felizmente hoy día están siendo y han sido en gran medida desarticulados por el nuevo gobierno de Andrés Manuel. Miguel, usted hizo prácticamente toda su vida profesional y laboral allá en México. Está trabajando también en el gobierno local de Ciudad de México, como abogado. Soy asesor, sí, soy asesor y tengo mi despacho. Ha pasado mucho tiempo desde la fuga, desde que usted participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Hace un mea culpa? ¿Se arrepiente de algo que haya hecho? En general no. O sea, por eso le decía de Nati que esté tranquilo, digno y con fuerza, pues. Yo creo que la lucha que se dio en aquellos momentos tuvo esas características, ¿no? Un sentido patriótico, sentido de dignidad y principalmente de no rendirse ante la adversidad, que era atroz en aquellos momentos. Por lo tanto, no me puedo arrepentir de algo que no solamente hice yo, sino miles de chilenos, ¿no? Miguel, una pregunta muy importante, pues se nos acaba el tiempo. Desde la cárcel, Ramiro ha dicho que no existe otro Frente Patriótico en este minuto, hoy día, vigente, como se ha anunciado por ahí. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Existe el Frente Patriótico o no? No, yo creo que el Frente empezó a morir del momento que se quebró. Y después de los 90, sin lugar a duda, no, difícilmente, no existe el Frente Patriótico. Aparte, yo creo que algunos grupos que se autodenominan, ¿no? Pero en general no veo por dónde existe el Frente Patriótico. El Frente Patriótico fue uno solo y obviamente luchó contra la dictadura. ¿No hay espacio para la lucha armada hoy día en América Latina? Yo creo que en estos momentos no hay espacio en estos momentos. Creo que los caminos que han adoptado países como México, ¿no? En estos momentos es la salida, ¿no? Libertaria, democrática, ¿no? Sin lugar a duda, es mi opinión. Creo que en estos momentos la vía democrática, la vía electoral, es el camino que nos puede llevar por otros lados a ser libres y a conseguir, ¿no? Días mejores, principalmente
para los más afectados por el neoliberalismo y en general por esta situación de los últimos 40 años en América Latina, que ha demolido política, social, cultural, económicamente a nuestro continente, pues. Miguel, te queremos agradecer por haber conversado con todos nosotros esta noche. Mucha suerte. Me imagino que vuelves a México. Mañana vuelvo a México y la próxima vez que estés acá en Chile, ojalá poderte tener en estudio. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Chao, Miguel. Buenas noches. Que esté bien. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Mónica. ¿Qué pasa? Es tu turno. Llegó el momento. Llegó el momento, es la despedida. Me están apurando de arriba. Si yo sé, entonces no tengo idea por qué si hay tanto apuro, por qué no cerramos. Es que yo ando muy indignada. Sí, es que hay una noticia que pasó así, ¿no? Como que el Servicio de Evaluación Ambiental recomienda rechazar los bronces, proyecto integrado, ¿no? Los bronces integrados. Un proyecto que tiene 3.000 millones de inversión. Y lo acaba de decidir ahora, el jueves. El CEA está dirigido hoy día por una de las expertas más importantes y más serias en medio ambiente, la abogada Valentina Durán. Es un lujo tenerla hoy día a cargo del CEA. Pero esto yo lo ligué, ¿no? Lo ligué porque los bronces nos viene penando hace mucho rato y nadie se hace cargo de los bronces. Y los bronces tiene una patita. Bueno, hay que decir que los bronces era chilena, sí. Los bronces no se nacionalizó igual que las minas del cobre, pero la compró Salvador Allende en muy poca plata. Pero muy poca, o sea, era una bicoca, unos franceses que tenían ahí sin explotar. Pero el año 78, en plena dictadura, los bronces fue vendida por el Estado de Chile a la Exxon. Una de las compañías, sí, no la compañía más grande, yo creo que hoy día ya no es la compañía más grande, pero estamos hablando de las multinacionales que son dueñas del mundo, ¿no? Digamos que su departamento de operaciones especiales la dirige un ex jefe de la CIA. Y se la vendió el Estado chileno en el año 78, por favor, escúchenme bien, en 90 millones de dólares. Es una burla, es un chiste. Bueno, estas son las cosas por las que uno dice, nosotros nos merecemos, los ciudadanos de Chile, que ese capítulo se abra y saber, porque ustedes no sé si se acuerdan, que nosotros nacimos a la democracia con un cinturón de castidad. No se investiga ninguna privatización. Esta merece ser estudiada. Es tan vergonzosa que tiene una cláusula que el gobierno chileno, el Estado chileno, no el gobierno, tenía posibilidades de recomprarla. Ah, sí, ¿ah? Era tan vergonzoso. Tenía una cláusula, porque es vergonzoso. Bueno, fíjense que se vendió en el año 2001. Porque Exxon en ese momento estaba comprando activos mineros, pero después Exxon decidió que se dedicaba solo a los combustibles. O sea, son todo lo que contamina y nos tiene el mundo como nos tiene, ¿no? Por eso que tienen que comprar gobiernos, la Exxon, y tienen que tener un departamento de operaciones especiales. Porque a eso hacen. Y se la vendió a Anglo American en 1.300 millones de dólares. De 90 a 1.300. Negocio, ¿eh? Ese es negocio. Es una buena pasada. Bueno, cuando yo investigué esto en CIPER, la venta está el 78 a Exxon, me apareció Carlos Larraín, el que fue presidente de RN. El que fue presidente de RN y que fue parlamentario. Senador. Que fue, ahora está en la Patagonia. Y que está en la Patagonia. Pero entonces él no se acordaba de nada. Yo creo que merece este capítulo ser investigado. Pero aquí vienen otras cosas más. O sea, fíjense bien, es que esto es muy lindo, ¿no? Porque es impresionante. Resulta que, déjame buscar aquí, es que hay una descripción que es maravillosa. Hay una descripción que es maravillosa. Se me están apurando, pero es que tengo mucha información. Mucha información. Pero la voy a encontrar. Mira, lo que pasa es que esta mina Los Bronces, yo encontré, en todas estas cosas que está mirando, encontré un anuncio. El tesoro mejor guardado del cajón del Maipo. Esto es de ahora, de enero del 2022.
A 73 kilómetros de Santiago está el predio Río Olivares, joya turística de 30.400 hectáreas de glaciares. Chuta. Cumbres, reservas hídricas, avistamiento de cóndores, zona muy poco visitada. El paño es de Anglo American. Almacena 50% de las reservas de agua de la cuenca de Santiago. Entonces después me dicen que las aguas no están privatizadas. Perdón. Resulta que es una concesión que está per se. Entonces ellos decidieron que no van a hacer ahí un proyecto productivo, porque la verdad que ahí sí que no pasaría el servicio ambiental, el estudio. Pero Anglo American la tiene ahí, pero la mantiene como concesión. ¿Para qué? No entiendo. Porque si no va a ser algo productivo, ¿por qué la mantiene? O sea, si tú tienes que ir ahí, tienes que pedirles permiso para entrar. Lo que me preocupa es que es la zona más rica de glaciares. Almacena 50% de las reservas de agua. Pero para llegar hay que pasar por otro control de AES Gener, que es dueño de una hidroeléctrica que tiene otros glaciares y otros paños en el cajón del Maipo. Y se extiende hasta el límite. Bueno, ellos han tenido sanciones por alterar glaciares. Entonces yo quiero decir que yo no entiendo qué ha pasado aquí, porque fíjense bien, hay otra investigación de CIPER que cuenta, el 2017, que Anglo American le había donado, comillas, donado, a la municipalidad de Lo Barnechea, porque está en esa comuna y ocupa el camino a Farellones, 2.500 millones de pesos, no de dólares, de pesos. Son buenas personas. Son buenas personas, pero no sabíamos para qué. Bueno, resulta que el alcalde, el nuevo alcalde de Lo Barnechea, el señor Lira. Nosotros habíamos dicho en CIPER, esto fue el 2017, que había recibido entre 2010 y 2016 2.960 millones de Anglo American. Bueno, resulta que el alcalde de Lo Barnechea, que es Cristóbal Lira, que es de la UDI, puso en conocimiento de la Contraloría antecedentes respecto a 18 donaciones que alcanzan a los 5.000 millones de pesos. Esto pasó en septiembre del año 2021. Tienen que ver con donaciones de Anglo American, con estudios de impacto ambiental, con los glaciares, contra la contaminación, ¿Quién estaba ahí con el agua de Santiago. Estamos en escasez hídrica. Yo creo que este capítulo, si unimos todos los antecedentes, estamos hablando de un capítulo que nos indica por qué el Estado tiene que tener mayor gravitación y por qué los ciudadanos chilenos nos merecemos conocer la historia de nuestras privatizaciones, de cómo nos han expoliado. Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por visibilizar, tiene que estar en la Constitución. Tiene que quedar claro. ¿Quedó contenta? La apuraron harto, sí. Sí, pero fue bueno. No, pero está Pero bien. resumí perfecto. Pero se escupió. Un gran ¿Se resumen. entendió? Se entendió perfecto. Porque hay muchas cosas mezcladas aparte. Era una Me quedé historia. con mucho en el tintero, pero es que tiene tantos datos esto. Ya, mi premio Oye, nacional, nuestro premio nacional, nos tenemos que ir. Gracias, perdonen la lata, pero es que esto es muy importante. Saben que nos anuncia que nos van a cortar el agua, que vamos a tener recorte de suministro. Sí, hay que preocuparse de racionamiento. esto primero. Muchas gracias, Mónica González. Freddy, Que estén muy bien. nos encontramos nosotros, recuerden, los domingos a las 10 en punto. Esta es Pauta Libre. Buenas noches.